En primer lugar hablamos un poco sobre su autora, se llama Dawn Holmes, espero que esté pronunciando más o menos el nombre correctamente, si no ya me perdonaréis. Y esta señora, acorde a lo que pone en el interior del libro y un poco de búsqueda que he hecho en internet, pues es una catedrática del Departamento de Estadística y Probabilidad Aplicada en la Universidad de California. En el interior del libro, pues como podéis ver aquí está explicado un poco lo que yo os he resumido brevemente, ¿de acuerdo? Entrando a describir la portada vemos que en la parte superior hay dos palabras bien grandes en mayúsculas y de color blanco, Big Data, así que es evidente que si nos encontramos con este libro por internet o en una estantería seguramente nos van a hablar de Big Data y una breve introducción, pues eso, nos van a introducir el tema. Lo que es el fondo tiene un color verde difuminado y desde mi punto de vista es una portada sencilla que a mí pues por ejemplo no me llamaría la atención. Pasamos a analizar la contraportada, le damos la vuelta al libro y como podéis ver, pues gran parte de la contraportada tiene unas letras de color blanco sobre un fondo de verde oscuro y la verdad es que desde aquí no sé si se aprecia, pero lo que es las líneas están muy juntas y no llama para nada la atención ni facilita la lectura, así que lo más probable es que si nos encontrásemos con este libro en una estantería en formato físico no le haríamos mucho caso. Este libro consta de 3 partes. Primero de todo hay una introducción donde la autora nos explica cómo hemos llegado desde tiempos antiguos hasta ahora en cuanto a datos se refiere. Seguidamente el grueso del libro pues consta de una segunda parte en la que se explica detalladamente pues las características de los datos masivos, el almacenamiento de ellos y el procesamiento de ellos. Y finalmente la autora pues decide explicarnos un poco casos de uso que han ocurrido a lo largo de estos días, sobre todo en la década del 2010 a 2020. La autora nos explica hechos relevantes que han ido ocurriendo a lo largo de la historia en cuanto a los datos se refiere y nos explica anécdotas. Por ejemplo, recuerdo una que hay una guerra en el territorio griego y pues se decide que hay que ir a medir una muralla, entonces se envía a un soldado 30 o 40 veces y luego ellos pues hacen una media. Este sería un ejemplo de lo que ella explica. Aparte de estas anécdotas es que menciona a Hammond. Hammond es un sacerdote que pues inventa este término Heap of Data, que viene a referirse por primera vez en la historia pues a datos, ¿no? Que a modo de religioso pues parece que es un término como la verdad absoluta y ese es el primer término que se usa en cuanto a dato, pero que hoy en día no tiene nada que ver con ello. Posteriormente en este capítulo se mencionan figuras relevantes como por ejemplo John Snow, que se le considera el padre de la epidemiología, y ya como a finales del siglo XIX se inventa una máquina llamada Hollerith, dado que este señor pues que la inventó se llamaba Hollerith, y cómo la venta de esta máquina pues al final acaba representando la creación de pues una prestigiosa empresa denominada IBM. Durante este capítulo introductorio considero que es bastante interesante echarle una lectura, aunque sí que es verdad que yo he echado de menos que se incluyan algunas ilustraciones, porque es que se mencionan artefactos que tienen cierta relevancia, como por ejemplo la máquina de Hollerith que ahora decíamos, o por ejemplo las tarjetas perforadas, y a mí me hubiese gustado ver alguna imagen de estos artefactos. En esta segunda parte del libro, para mí es la parte principal que tiene y la más interesante, ya que explica pues todos los procesos y qué hay detrás de todo este Big Data o datos masivos, y aunque hay algunos puntos en los que igual se puede complicar, pienso que realmente se puede seguir bien. Este capítulo consta de 3 partes principales. Primero se describen las características que tienen los datos masivos, cómo los guardamos y después de haberlos guardados, cómo se procesan. En cuanto a las características de los datos masivos, la autora menciona 3 palabras principales para describirlos. Primero es el volumen, tenemos gran cantidad de datos. Segundo, velocidad, necesitamos procesarlos muy rápido. Y tercero, variedad, se presentan en multitud de formatos, ya sean estructurados, no estructurados, semiestructurados, estructurados. Podemos entenderlo como una tabla típica de SQL.
no estructurados, ahora pues hay muchas bases de datos no SQL, y semiestructurado pues pensamos en un mail, por ejemplo, que tiene una cabecera y un cuerpo, pero aunque tiene una estructura, su contenido puede variar muchísimo. Me ha gustado bastante que la autora añade una cuarta V a este listado, y es la veracidad. Pues realmente tiene toda la razón, porque si no podemos confiar en los datos, pues no nos sirven de nada, porque tomaremos decisiones erróneas porque las fuentes están mal. También me ha gustado mucho que ella describe que hay pues una cierta tendencia a que se añaden a este listado pues un montón de Vs porque está de moda y queda bonito, pero realmente yo con estas 4 me quedaría con las que ella describe. Ya para acabar, la autora nos explica, y aquí se nota un poco la parte estadística que tiene de background ella, pues técnicas de machine learning, y nos explica pues técnicas de cúmulos o por ejemplo algoritmos de clasificación, y aquí igual si es la primera vez que lo hemos visto se puede complicar un poco, pero yo pienso que en un par o 3 de lecturas que se puedan realizar se entiende perfectamente. En primer lugar, en este capítulo se detallan las diferencias que hay entre datos estructurados y no estructurados. La explicación me ha encantado, sencilla, fácil de seguir y no se deja nada en el tintero, me ha gustado muchísimo. Ya un poco más tarde la autora menciona el teorema del CAP, que es un teorema que siempre se cumple en sistemas distribuidos. Un sistema distribuido viene a ser que pues tengo unos datos normalmente o tradicionalmente dicho, pues los tengo en un ordenador, ahora los voy a tener en 3 o 4 y tiene que haber una coherencia entre ellos, los tengo separados. Y este teorema viene a decir que este software, cualquiera que yo diseñe o que encuentre en el mercado, pues solamente puede cumplir 2 de ellas. Por ejemplo, si los datos son consistentes y los tengo pues siempre disponibles, pues no los voy a poder tener particionados, por ejemplo. Después de este teorema, la autora rápidamente coge el hilo y se mete de lleno a hacernos una introducción del entorno Hadoop. Hadoop es un framework escrito en Java que fue diseñado por un señor que había trabajado en Yahoo, se llama Duff Cutting. Si lo buscáis por internet, este señor es una eminencia. Y entre otras cosas, por ejemplo, también ha hecho Apache Lucene, que es una librería que usa actualmente Elasticsearch, que sirve para buscar textos pues de una forma muy eficiente y muy rápida. La autora nos menciona que Hadoop consta de 2 componentes principales. Primero, HDFS, que es un sistema distribuido de ficheros que permite pues esa sincronización que decíamos antes, que ya no tenemos los datos guardados en un ordenador sino en varios. Y por otra parte, MapReduce, que es un paradigma o arquitectura de programación que permite pues juntar todos esos datos y que se procesen por separado para luego juntarlos en un output final. Por último, en este capítulo la autora nos explica algoritmos de compresión. La verdad es que te lo lees 3, 4, 5, 6 veces y no acabas de entender bien qué se hace ahí, pero la idea principal es que actualmente hay muchísimos datos y hay que comprimirlos. Entonces el proceso de compresión lo que realiza es, pues vamos a prescindir de una parte de los datos, los guardamos y luego a la hora de recuperarlos, pues por algoritmos de predicción pues somos capaces de saber qué había ahí. Esto es una buena técnica porque evita primero almacenamiento, menos costes porque no necesitamos tanta infraestructura de almacenamiento, y segundo, mayor tiempo de procesamiento, procesamos más rápido, con lo cual esos costes que a veces necesitamos en CPU o en memoria pues ya no se disparan tanto. En el análisis de los datos me gusta mucho cómo enfoca la autora, cómo describe el paradigma MapReduce. Aquí encontramos para mí la mejor imagen que hay de todo el libro. Y bueno, lo explica en un contexto que este libro fue publicado en 2017, no había habido el COVID, pero pues coge los casos del ébola y del Zika, etcétera, y cómo pues se aplica la arquitectura MapReduce para procesar todo ese gran volumen de datos con un ejemplo muy sencillo y se consigue realmente entender muy bien. Sin embargo, después de toda la explicación de MapReduce, se decide que explicará unos filtros de Bloom que están basados en técnicas de modelos probabilísticos. La verdad es que yo no he entendido mucho, por no decir casi nada, y también pues menciona el algoritmo de PageRank, que fecha del 2016 de Google. Y bueno, a ver, sí, está bien, pero yo quizás hubiese buscado algunos ejemplos más sencillos o no pasar a describir cómo funcionan estos algoritmos por detrás, porque es que realmente la lectura se complica mucho y desde mi punto de vista
no formaría parte de una introducción, sino de algo mucho más avanzado. En estos casos de uso se nos explica, por ejemplo, el algoritmo de Google Flu Trends, que fue un algoritmo desarrollado por Google que no salió bien y que pretendía predecir si una persona tenía la gripe en función de las búsquedas que realizaba en el buscador. Y bueno, pues lo que pasó al final es que se descartaron algunos resultados y entonces ese algoritmo pues no acaba de predecir bien y bueno, fue un completo desastre. Una vez que nos ha explicado estos casos de uso pues más de interés general, pues la autora nos advierte claramente de todas las técnicas que se usan en cuanto a minería de datos y en el que el centro del negocio pues somos nosotros. A los datos que generamos con nuestro estilo de vida, sean con los teléfonos, ordenadores, buscando en internet, y todo esto al final hace que las diferentes empresas procesan estos datos y nos hacen recomendaciones en base a lo que a nosotros nos gustaría tener. Entonces, con esto ella sí que hace un ojo, cuidado, porque tenemos que tener muy en cuenta la privacidad de los datos y que todo lo que publicamos se usa en nuestra contra para que estas grandes corporaciones pues saquen un beneficio. Me ha gustado mucho que hagan mención a esto porque es un tema que hay que tener bastante precaución. Y ya por último se dedican unas cuantas páginas, primero a Edward Snowden y luego por otra parte a Wikileaks. Son dos casos pues relacionados con los datos masivos, aunque diferentes. Me gusta porque en ningún momento y deja muy claro que no se entran en juicios de lo que ha ocurrido o no ha ocurrido, simplemente se explican las diferencias que hay entre un caso y otro. Entramos en el tema precio. Para aquellos que me conocéis en persona, pues sabéis que es un tema pues que me gusta bastante. El tema del precio, pues estaba deseando que llegara este momento, y el precio exactamente es un momento de 13,50. Pues la verdad, yo lo encuentro excesivo. 13,50 por un libro que está bien, pero podría haberse ajustado un poco el precio, y para mí pues un poco por debajo de los 10 euros pues ha sido un precio razonable. Estamos hablando de un libro pues que para eso no lo recuerdo, pero tiene unas 190 páginas y además es de bolsillo, así que yo lo encuentro excesivo. En definitiva y como conclusión, pues pienso que estamos ante un libro que muy correcto, está bien, se explica lo que se tiene que explicar. Yo lo recomiendo, aunque sí que es verdad que todos estos temas que yo he ido recalcando pues a veces entra en excesivo detalle. Pero si os lo tengo que recomendar, sí, si lo veis por allí yo lo recomendaría. Así que llegamos al final del vídeo, espero que os haya gustado mucho este resumen, espero que aquí debajo me dejéis vuestros comentarios, le deis un fuerte like si os gusta, nos podéis encontrar también en Instagram para que no os perdáis ningún vídeo de los que vayamos subiendo, y poco más que deciros, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto.